Continuamos con Gladys dialogando sobre estos temas tan delicados, sobre todo porque involucra la dignidad de las personas, fundamentalmente, y después nos interpela a nosotros como comunicadores, como trabajadores de medios de comunicación, o en todo caso como personas, qué mirada tenemos sobre estos temas tan delicados que tienen que ver con los desclasados de los desclasados, digamos, los que están ni siquiera por abajo de lo que tiene que verse como una escala social, ¿no? Que son los internos, de los cuales absolutamente nada se sabe, y las pocas historias que se pueden llegar a trasuntar a través de los muros tienen que ver con esta marginalidad terrible que también nos proyecta hacia qué tipo de sociedad se está construyendo en Argentina, ¿no? Un país que posee enormes recursos y un nivel de educación muy alta, pero por otro lado también se puede permitir el hecho de tener una población carcelaria cada vez con mayor cantidad de disposiciones a seguir creciendo, porque no hay una impresión de que se haya disminuido, ¿no? ¿Hay alguna cifra de cuánto ha aumentado la población carcelaria, o por lo menos en Neuquén ustedes manejan algunos datos respecto de esto? Sí, en Neuquén se mantiene estable. Aproximadamente unos 450 personas, en su mayoría en un 99% varones, y no ha variado gran cosa en los últimos años. De ellos, el 2%, contrariamente a lo que dice la televisión continuamente. Vos mirás la televisión y te parece que la mayoría de las personas que están adentro de la cárcel están por homicidio. La mayoría está por robo, por hurto y demás. Por homicidio es una ínfima minoría, es un 2%. Gladys, hablemos de la situación en el Alto Valle, en Neuquén. Está esa intención a veces, creo que también un poco barrer la basura bajo la alfombra, que uno dice, bueno, como es un lugar chico no pasan esas cosas, ¿no? Por ahí eso pasa en Tumberos, digamos, ¿no? La serie de televisión no puede pasar acá. Pero la información que manejan ustedes es muy distinta. En las cárceles neuquinas se viola, se maltrata, se mata. En las cárceles neuquinas, primero hemos tenido un gobierno que todavía lo padecemos, y el MPN gobierna como si fuera una estancia Neuquén desde hace 50 años. De manera que si el gobierno de Sovilla asesinó a Fuente Alba, un docente en la ruta, no quiera saber qué es lo que pasa puertas adentro de las cárceles. Además, el Neuquén no tiene servicio penitenciario provincial. Neuquén no tiene juez de ejecución penal. El juez de ejecución es el que se encarga exclusivamente, después de condenado, de atender los reclamos y las necesidades que tienen las personas privadas de libertad. Esas figuras no existen en Neuquén, de manera que el mismo juez que condenó a una persona es a quien después hay que ir a reclamarle cuando tiene problemas y demás. Lo cierto es que Neuquén tiene absolutamente instalada la impunidad, y esto es responsabilidad fundamental del Poder Judicial. O sea, no hay justicia. No hay ¿Qué es la impunidad justicia hoy para entenderlo? ¿Qué es la impunidad? No hay justicia. Ustedes presentan las pruebas de la golpiza y... Nosotros existimos en Neuquén desde hace 12 años. Debemos haber empapelado todo Neuquén con la cantidad de denuncias que hemos presentado. Las fiscalías no responden, o si responden, las mandan a archivo. Hace cosa de 3 meses nosotros hicimos una denuncia por el abuso que sufrió un menor en una requisa, él y su madre. Su madre se presentó, hizo la denuncia, hubo una rueda de reconocimiento, el niño reconoció a la persona que lo había abusado, la fiscal consideró que eso no era abuso, el hecho de que lo hubieran manoseado y demás, y la mandó a archivo. Apelamos eso, la fiscal que intervino con posterioridad también lo mandó a archivo. Nosotros tenemos denuncias presentadas por la existencia de picana eléctrica en la comisaría 19 a la fiscalía, sin que actuara la fiscalía, sin respuesta a las 48 horas, siendo que habíamos anticipado que íbamos a presentar la denuncia y habíamos hablado con la fiscal. 48 horas después nos dice que se le había extraviado, de manera que volvimos a llevar la copia que ya tenía un sello para que la volvieran a sellar, y dejamos otra copia. De esto hace 2 meses.
Eso Me es quedé impunidad. pensando, picana eléctrica. Sí. ¿Y qué le usaron contra menores? Hubo un problema, esto sucedió en el barrio Confluencia, donde está la comisaría 19, un problema en el barrio, detuvieron a 3 personas, uno de ellos fue llevado a detenido y le relata a su defensor que mientras estuvo allí le aplicaron picana eléctrica. O sea, me quedé... Se sabe que el barrio Confluencia es un barrio que ha sufrido también todo lo que son los golpes, ¿no?, de la marginalidad, el neoliberalismo aplicado a ultranza en la provincia más rica del país, que hace que las escuelas se caigan a pedazos mientras el gobernador pasea a Miami, pero me quedé sin palabras, la verdad. No sabía que estaba esa denuncia. Sabía que ustedes habían actuado en el caso porque ustedes, los amigos de Neuquén sobre todo, saben que el barrio Confluencia, cuando aparecen estas pedradas a la comisaría, es presentado como un barrio que, bueno, que es inhóspito y que la pobre comisaría no sabe ya qué hacer para impartir la ley y se van a tener que ir. Hasta que uno habla con Zainuco y dice, no, la historia con la comisaría es muy distinta, ¿verdad? Claro, esa fue la razón de que ese día la apedrearon. Justamente porque allá adentro había habido 2 chicos, uno de ellos se escapó y contó qué era lo que había pasado ahí adentro. O sea, digo, acá hay una responsabilidad respecto a lo que sucede en las cárceles y comisarías que sin duda es del Superior Tribunal de Justicia. Constitucionalmente, la responsabilidad de la seguridad de las personas dentro de cárceles y comisarías es del Superior Tribunal de Justicia. Esa es la razón por la que nosotros denunciamos que no hay justicia, denunciamos como responsable fundamental de la impunidad que se ha instalado en Neuquén al Poder Judicial. Esto es obvio, o sea, si el Ejecutivo acciona de esta manera con la policía en los barrios, dentro de las cárceles, dentro de las comisarías y demás, es porque el Poder Judicial archiva, tira o no hace lugar a las denuncias. Lo único que sucede con las denuncias son las consecuencias que sufren aquellos que denunciaron. Y esa es la razón por la que últimamente hay tan pocas denuncias. Porque si las personas están en la cárcel y denunciaron que los golpearon y lo que pasó, después la van a pasar muchísimo peor. Porque los van a verduguear, porque le van a quitar lo que ellos llaman beneficios, que en realidad son derechos que tienen y demás. Lo mismo sucede con los familiares. La situación, nosotros estamos llevando adelante todo un reclamo junto con familiares, hemos llevado un petitorio, fuimos todos los organismos de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, todos fuimos, junto con familiares, y tuvimos una entrevista con el Superior Tribunal de Justicia, con un petitorio firmado por 100 y pico de familiares denunciando las requisas intrusivas que sufren las mujeres, vaginales y anales. Mujeres con pérdida de embarazo, mujeres que están embarazadas y les hacen hacer flexiones y toser con un espejo abajo, los obligan a desnudarse delante de gente que no conocen. Todo esto se puede evitar simplemente con poner un detector, porque todos los que viajan en avión no son obligados a desnudarse cuando tienen que subir al avión, pasan por un detector y es suficiente. Entonces, la respuesta que da el Estado frente a estos reclamos que son tan impactantes y tan obviamente inapelables, porque presentás la prueba de aquellos que fueron abusados, digamos, no estás hablando sobre un supuesto. No. La respuesta del Estado no existe. La respuesta del Estado no existe. Yo no sé si vos tenés memoria. Nosotros en el 2004 hubo una represión muy grande dentro de la unidad 11 que duró 3 noches y 4 días. La unidad 11, para los que están en Latinoamérica, está en el Parque Industrial. En el Parque Industrial. Por ello fueron imputados 27 policías de la requisa y demás, y son tantos porque hubo represión 3 noches seguidas, intervinieron 3 requisas distintas. Claro. Hubo 27 policías imputados por torturas, porque aparte los estuvieron torturando regular y sistemáticamente, hubo gente fracturada y demás. Fuimos querellantes en esa causa. De los 27, solamente 6 fueron condenados, y de los 6, solamente 2 con prisión, con condena efectiva.
pero no por tortura, sino por severidades. El único que aprobó lo que había pedido Zainuco, que era por torturas y prisión efectiva, fue quien era presidente en ese momento del tribunal, que era el doctor Mario Rodríguez Gómez. Los otros dos jueces, Gago y Fernández, consideraron que eran severidades. Con todas las pruebas en la mano, ¿no? Con todas las pruebas en la mano, pero no es extraño porque Luis María Fernández fue asesor del ejército durante la dictadura. Claro, entonces ya viene un adiestrado. Claro. O sea, realmente la justicia no es un espacio que sea depurado ni aquí ni en el resto del país y tiene enormes bolsones, enormes intereses y hace que se lleve adelante todo esto. Estamos hablando con Gladys Rodríguez. Yo me quedé sin palabras varias veces durante la entrevista porque los testimonios, más allá de que uno pueda estar un poco o medianamente empapado, no dejan de ser interpeladores también hacia nuestro trabajo, ¿no? De qué hablamos cuando estamos hablando de que estamos informando o de que estamos entrevistando o de que contamos las cosas que pasan. Y a veces de estas cosas se nos va la historia, perdemos la bolilla precisamente. Gladys, muchas gracias por venir y te vamos a estar molestando. Gracias a ustedes por el interés. Vamos a una pausa y seguimos con más Cartago acá por TVC.